GP medio aburrido con bastantes cosas a comentar. Un Racing Bulls siendo el nuevo Ferrari en cuestión de estrategia, un Ferrari siendo aún más Ferrari que el propio Ferrari en cuestión de estrategia, y un McLaren que sí o sí ya se proclama como principal contendiente al campeonato mundial. Y para comentar todo esto y mucho más del GP de China, tengo conmigo a la única persona que Fernando Alonso sigue en redes sociales, Guille. Bienvenidos a un nuevo episodio de Smooth Operators. Pero ¿y esto? La gente se va a empezar a pensar. Ahora seguramente hay alguien buscando a quién sigue Fernando Alonso. Y alguien se lo habrá creído. Es mentira. Ojalá. Ojalá meterte en el perfil de Fernando Alonso y poner siguiendo una persona y ser tú. Pero no es el caso. Ya me gustaría. Bueno, GP de China. Así, en grandes palabras y sin entrar muy en detalle, que ahora obviamente lo haremos porque tenemos muchísimos temas a comentar. ¿Qué te ha parecido? Y mientras tanto, mientras lo vas comentando, voy a poner la opinión de nuestros suscriptores del propio GP. Sí, pues sinceramente, creo que ha sido una carrera. No ha sido la carrera más emocionante que se ha visto. Creo que Australia. Ha sido un poco la tónica que tuvo el Gran Premio de Australia, excepto en ese final loco, que creo que hizo. Que cautivó los corazones de la gente y por eso le puso más nota. Y esta, sin embargo, pues opino bastante. Opino igual que la comunidad. Le pondría esas 3 estrellas a esta carrera. Lo que me quedo de este fin de semana es hemos visto otra muestra más de que el formato sprint pues tampoco acaba de aportar demasiado a esta Fórmula 1. Al final lo que se vio es que todos los coches tuvieron la oportunidad de ajustar sus monoplazas de cara a la carrera del domingo para reducir esa aparición del graining que ha marcado tanto el fin de semana y como consecuencia pues hemos terminado teniendo una carrera a una parada, porque ya todos los coches o los equipos ya conocían más lo que podía llegar a pasar en una carrera de verdad. Y no acabo de comprar tampoco que alguien me diga que durante los libres, si hubiesen habido libres 2 y libres 3, los equipos hubiesen también solucionado este problema, porque al final en una sprint es una simulación de carrera real de 20 vueltas con el aire sucio, que ha sido el factor más determinante, que se vio mucha diferencia entre la degradación que tenía, por ejemplo, Hamilton, que fue primero en la sprint y no tuvo prácticamente problemas de gestión de neumáticos, y luego los propios McLaren, que son grandes gestores de neumáticos, los problemas de graining que llegó a tener Norris, que luego pondremos la comparativa por ahí cuando hablemos de McLaren. Entonces, realmente se vuelve a demostrar que la sprint en sí, lo único que acaba haciendo es spoilearte la carrera del domingo, porque ya empiezas a poner a cada equipo en su punto, a qué nivel está, quién es el más rápido, quién es el más lento, y luego si algún equipo tiene que acabar de ajustar algo, se pierde ese grado de incertidumbre que siempre hay cuando pasas a hacer la carrera. Las tantas largas de verdad de una carrera. Y la sprint en este caso creo que ha sido un ejemplo más. Y que bueno, pero es que no voy a ponerme ya más a criticar la carrera sprint porque sería repetirme lo mismo durante 6 fines de semana esta temporada daría el mismo discurso, entonces no voy a repetir más. Y esa es en línea general es la opinión del fin de semana para mí. Sí, a ver, yo, si te soy sincero, no te diré que disfrute del sprint, ¿vale? Porque tampoco ese es el punto. Lo que sí, y ahora entraremos en esto, que también creo que es importante. Tenemos ahora una Fórmula 1 que en función de la carrera, perdón, en función del circuito, y ya no solo del circuito, sino de en qué momento pillas a cada piloto, puedes realmente tener una clasificación tan distinta que te da una imagen de carrera completamente diferente, que es un poco lo que hemos tenido, ¿no? Un sprint donde hemos visto en Lewis Hamilton que iba por delante y teníamos unos McLaren que estaban retenidos, y después, contrariamente, hemos tenido unos McLaren que tranquilamente han hecho lo que han querido durante la carrera, ¿no? Entonces, poder tener estos dos escenarios nos lo ha dado obviamente el hecho de tener la sprint. Que vete tú a saber qué hubiese pasado si hubiésemos tenido la quali normal, cuando la teníamos que tener, sin todos estos sprint y únicamente con libres, y si hubiese pasado lo mismo, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero yo solamente voy a romper una lanza a favor del sprint en ese caso, aunque para mí lo que creo que ha sido más relevante así de manera general de este GP ha sido
lo cerca que hemos visto a todos los coches este fin de semana. Ha sido una auténtica pasada. Sí que ha sido aburrida en el sentido de que hemos tenido poca acción, pero ver en la sprint, porque sobre todo ha sido en la sprint, cuando realmente tampoco tenías ni la estrategia que pudiese jugar un papel, ¿no? Que también lo hemos visto en la carrera y ahora también lo discutiremos. Pero en la sprint, te prometo que parecía una carrera del juego de la Fórmula 1. Estaban todos a menos de un segundo. Estaban todos con DRS. Entonces, llegar a este punto me parece chulísimo para poder también ver más variabilidad en cuanto a las posiciones y en cuanto a las carreras en sí, para ver quién gana, quién queda segundo y todo lo demás. Es decir, ha llegado a un punto donde para mí me resulta interesante ver y hablar, que haremos después, de los equipos de media tabla. Cuando a lo mejor en años anteriores de Smooth Operators, sobre todo lo que me interesaba hablar era hablar de los 4 primeros equipos. Y ahora es, ostras, tengo ganas de hablar de Alpine, tengo ganas de hablar de Racing Bulls, porque hay tema del que hablar. Sí, sigue habiendo esa diferencia entre los 4 de arriba y el resto, pero sí que es cierto que sí. Porque por ejemplo, si te pones a ver cómo queda la clasificación final de la carrera, sigue habiendo un hueco enorme entre lo que ha sido el grupillo de delante con Ocon. Pero remarco lo que has dicho tú, que después entre Ocon y el resto hay menos distancia que entre Piastri y Ocon. O sea, hay un grupo medio súper compactado y ese grupo medio tampoco está tan lejos realmente, al menos en este fin de semana, del resto. No voy a empezar ya a decir lo de la convergencia de todos los diseños hacia el mismo punto, porque hasta que no veamos este comportamiento en 3 o 4 carreras es pronto, pero sí que reafirma bastante todo lo que has dicho de que ahí se está igualando muchísimo la cosa, al menos en esta zona de media, que es brutal. Y luego una cosa más que tenía aquí anotada de este fin de semana, que ha marcado bastante el fin de semana, que ha pasado un poco desapercibido, pero me parece que es importante, porque estamos hablando siempre de una Fórmula 1 que depende mucho de los Pirelli, de los neumáticos Pirelli, de cómo gestionan los coches los Pirelli, de si saben meterlos en la ventana operativa para la clasificación, que si luego en carrera tienen estos problemas y el desgaste y tal. Pero Pirelli, por ejemplo, del viernes al sábado aumentó la presión de los neumáticos delanteros. Claro, esto pasó un poco desapercibido, pero es muy relevante por todo lo que acabo de decir. Al final, al aumentar la presión de los neumáticos delanteros, pues puede cambiar el comportamiento de los neumáticos del viernes al sábado. Y de hecho, aumentar la presión de los neumáticos delanteros a lo mejor favoreció más que hubiese este graining que ha marcado tanto el fin de semana, y luego se tuvieran que producir ajustes de los reglajes de algunos coches que a lo mejor les ha afectado a algunos de una forma más positiva o a otros de una forma más negativa. Entonces Pirelli, con este pequeño cambio, aunque no se le ha dado mucho bombo, pero yo creo que ha tenido cierto protagonismo que no debería tener. La decisión seguramente vendrá pues porque al llegar allí se han encontrado un asfalto reasfaltado y han decidido adaptar los neumáticos para asegurar un mejor desgaste de los neumáticos o X motivos que tengan, pero como siempre, Piedrelli ganando su momento de foco de atención durante el fin de semana. Aunque claro, han pasado tantas cosas, ha habido tanta postcarrera tan interesante que luego que ahora vamos a comentar, que claro, de este tipo de cosas, pues, ¿quién se acuerda de esto? Sí, sí. Pero bueno, ya que lo mencionas, entremos directamente al trapo. Para quien solo haya visto la carrera y después se haya desentendido completamente y disfrutado el domingo, ¿vale? Veréis que junto a Fernando Alonso hay 3 nombres más, que son Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly, en la zona de no clasificados. ¿A qué se debe esto? Pues que los 3 pilotos, post carrera, han sido descualificados. Motivo principal, tanto Charles Leclerc como Gasly, peso del coche, y después Hamilton, un incumplimiento, que ahora veremos, ¿vale? Que es un tema del suelo, por no cumplir con las especificaciones determinadas. Entonces, doy paso a nuestro ingeniero en pista, teórico, de todo tipo, Guille, para que comente más un poco la situación. Sí, es lo que has dicho tú. Gente que haya visto la carrera y se haya ido a dormir otra vez o haya decidido olvidarse ya del resto del fin de semana de la Fórmula 1, a lo mejor se ha llevado la sorpresa de lo que acabas de decir tú, que como bien has dicho, pues tanto Leclerc y Gasly han sido descalificados
por incumplir este peso mínimo, que aquí tenemos el comunicado de la FIA y explicamos un poco, ahora explicaré más en detalle qué ha pasado exactamente, porque recuerda mucho a la sanción que tuvo Russell el año pasado en Spa. Y Hamilton, por su parte, ha sido un tema de desgaste de la plancha que también voy a entrar ahora en detalle. Pero, por ejemplo, el caso de Leclerc y Gasly lo explico aquí brevemente, un poco también sobre todo porque con el caso de Leclerc es un poco particular. La cosa es, al terminar la carrera han pesado los coches, en el caso de Leclerc, como la gente sabrá, hay un peso mínimo que cumplir, que ha ido evolucionando con los años y para este año ya lo dijimos que se había aumentado en 2 kilos, se había aumentado hasta 800 kilos y este peso es piloto y coche sin combustible. Entonces normalmente lo que hace la FIA es pesar el coche nada más llegar y en el caso de Leclerc, como había roto el alerón, como había roto el endplate, lo que han hecho ha sido pesar el coche con el endplate que han recuperado. Y ese peso les ha salido 800 kilos, ¿vale? Lo que han hecho además, que es lo que pone que tiene, lo que la normativa dice que tienes que hacer, es sustituir ese componente por uno nuevo. Entonces lo que han hecho ha sido coger el morro y ponerle un recambio que supuestamente es igual al que lleva Leclerc. Entonces ese peso ha dado 800,5. Lo digo porque hay gente que está diciendo que el peso mínimo lo ha incumplido porque le faltaba el trozo del alerón. No, el peso del coche se ha hecho ya con el componente, con el repuesto del componente. Es decir, eso no ha afectado, al menos de forma directa en el pesaje. Y luego lo que hacen es retirarle el combustible. Para el que no lo sepa, normalmente cuando terminan la carrera, los coches tienen que tener, los equipos tienen que dejar 1 litro de combustible porque eso sirve de muestra para la FIA para ver que no estás usando ningún tipo de aditivo para mejorar el rendimiento del motor, para mejorar el rendimiento del coche, vamos. Entonces tienen que dejar 1 litro. En el caso de Leclerc, pues creo que había sobrado 2 con algo. Pero ya está. Y entonces al retirar el combustible, pues el coche ha terminado pesando 799 kilos. Por lo tanto, debajo del peso mínimo, por lo tanto, no hay algo que se pueda negociar, digamos. Este tipo de cosas están muy establecidas en el reglamento a nivel de calibraje de básculas, a nivel de procedimientos, de protocolos a la hora de pesar. Se hace con gente del equipo delante y que aprueba que se está haciendo todo debidamente. O sea, no es algo que realmente puedas llegar a discutir. Has dado menos y has dado menos. Y en el caso de Gasly, muy parecido, simplemente que no ha tenido la complicación esta de tener que sustituir el alerón. El de Gasly directamente. Le han retirado 1,1 litros de gasolina, que me ha llamado la atención de cómo de al límite han llegado a ir con la gasolina, pero que al final siempre van aquí a la milésima y si puedes ir justito, pues lo más justito posible. Y nada, también pesaje 799 kilos y los 2 descalificados. No había mucho que comentar. Iba a decir simplemente que lo del alerón delantero, la justificación que se ha dado, porque, perdón, lo del alerón delantero, lo del estar por debajo del peso, la justificación que se ha dado por parte de Ferrari, por eso digo que que recordaba lo de Russell, era que está, creo, el statement por ahí que ha hecho Ferrari, era pues que al cambiar la parada de la estrategia de Ferrari de 2 paradas a 1, que esto lo hemos visto que la mayoría de equipos lo han tenido que hacer, pues se ha desgastado más la goma. Aquí yo ya no sé si también suma el hecho de que al perder el alerón delantero o perder carga aerodinámica en el alerón delantero, mejor dicho, y perder agarre en el alerón delantero en consecuencia, en el tren delantero en consecuencia, ha desgastado mucho más las ruedas delanteras y eso todavía como, pues al final estamos hablando de 1 kilo, pues se ha hecho perder algo más de goma, pero todo apunta a que ha sido pues fallo de cálculo de Ferrari, tal vez haya tenido también desgaste de la placa esta que hemos visto que Hamilton luego ha sido sancionado, que luego hablaré de esto, sumado a este cambio de estrategia que hace perder tanta goma. Ya lo comentamos con Russell, que sí que es posible que alargando tanto un stint llegas con las gomas hechas polvo y puedes perder tantos kilos de goma. Entonces, pues, fallo garrafal de Ferrari en este tema. Sí, también te digo, no sé hasta qué punto, al final son 2 factores que es difícil contar con ellos. Me refiero al hecho que comentas tú ahora mismo, que es 1, aquí se suponía que íbamos a ir a 2 paradas, por lo tanto los neumáticos tendrían que haber pesado más, que esto es algo que tampoco entenderé nunca, que es por qué se hace este peso no con neumáticos nuevos en vez de hacerlo con los propios neumáticos de la carrera, que al final si está más desgastado pues pesa menos, pero bueno. Esto por un lado, y después el tema del alerón, que probablemente también ha influido de alguna manera en el desgaste de los neumáticos. Entonces, son 2 combinaciones que entiendo que sí que forman parte de ciertas simulaciones, pero claro,
es entrar en un mundo de hipotéticos que aquí por pena, por 1 kilo, ni que hubiese sido por menos, por medio kilo, pero te jodes y bailas, ¿no? Entonces, sí que lo veo error de Ferrari, obviamente porque aquí hay un único responsable y es Ferrari. Ahora, tampoco creo que sea uno de, tío, menuda cagada, ¿sabes? Sino que es mala suerte. Ahora que decías lo de por qué no se le pesan con neumáticos nuevos, no te sé dar la explicación, pero hay una cosa que en el reglamento que me llama la atención con respecto a esto, que si la carrera es en lluvia, el pesaje se hace con neumáticos de seco. Y ahí el factor desgaste entiendo que deja de importar. Claro. Les digo, ostras, pues me parece una diferencia bastante sustancial. Sí, sí. Pero bueno, esto es tanto por parte de Gasly, que es exactamente el mismo tema, lo único que sin la variable del alerón, y el tema de Leclerc. Pero el tema de Hamilton ha sido distinto, ¿no? Sí, claro. Al principio cuando se ha visto... Parecía que iba a ser el mismo problema en los dos, porque Hamilton también ha hecho este cambio a una parada un poco sobre la marcha, como todos. Pero si apuntaba que Ferrari con Leclerc la había liado, pues podía ser con Hamilton, pero no, el tema de Hamilton viene con el desgaste de la placa esta de inferior, la placa esta que no es de madera ahora ya, pero la placa del suelo. Lo explico brevemente para aclarar exactamente cuál es la sanción. Al final tú tienes esta placa de 10 milímetros, mejor pone el dibujito con el coche por debajo, se entenderá mejor. Tienes esta placa de 10 milímetros debajo del suelo, esta placa al final... La medición del espesor de esta placa se realiza en 4 agujeros que están marcados aquí, que los he marcado con 4 flechas. No se realiza en toda la placa, en toda la placa de madera, digamos. Entonces, en estos 4 agujeros los equipos tienen permitido poner unos componentes, unas piezas metálicas que se llaman skids, que esto ya lo expliqué el año pasado en un vídeo que hice porque habían sacado una normativa técnica a final de temporada con respecto a esto. Que luego lo mencionaré otra vez porque por indagar un poco más en este tema. Pero por el tema de la sanción, pueden meter estas piezas metálicas en estos puntos y al final la FIA lo que realiza es la medición alrededor de estos agujeros. Para el caso del que está más adelantado, realmente los equipos como que tienen que seleccionar en qué punto realizar la medición, entonces ya cogen la parte donde saben que la pieza tiene más rigidez y dicen que les midan en ese punto, entonces es más fácil cumplir, pero luego en la parte trasera como que tienen que cumplir este espesor mínimo que no puede perder más de 1 milímetro en todo el perímetro del agujero de detrás. Y aquí he puesto el dibujito he puesto la foto esta de las chispas, que es la explicación típica de por qué los Fórmula 1 hacen chispas. Bueno, porque esta pieza metálica toca y raspa y salen estas chispas. Entonces, la sanción de Hamilton, por resumirlo brevemente, que es el comunicado este de la FIA, es que incumple con el artículo 3.5.9. Todo esto que acabo de explicar de los skids y de la placa y todo esto está en el reglamento. Hay mucho texto de normativa de dimensiones y tal y cual, pero en esencia es esto. No puedes gastar más de 1 milímetro en los puntos estos de medición que he dicho. Y en el caso de Hamilton, han sacado 4 mediciones y había una que... había una concretamente hacía medio milímetro, el resto hacían 0,4, pero que incumplía. En esencia, incumplía por medio milímetro. Que es lo que hablábamos antes. Es 1 kilo en lo de Leclerc, aquí es medio milímetro con lo de Hamilton. Pero no hay como mucha discusión a nivel... No puedes argumentar mucha cosa, me refiero. Cuando se ha medido algo y ha dado lo que ha dado, no puedes reclamar. Sí que el equipo puede reclamar, ahora tiene 15 días para presentar alegaciones y todo esto, pero cuando es un tema de mediciones es bastante complicado que haya marcha atrás. Entonces, por el tema del suelo, luego hablaremos más de la carrera de Ferrari, pero ya empiezo a tirar alguna cosa. Que es que en Australia ya tuvieron problemas con la altura del coche y no sé si te acordarás que te comenté que habían aumentado la altura del coche de cara desde el viernes al sábado. Y por eso el viernes Ferrari tenía un buen rendimiento y luego de repente el sábado se argumentó que se habían buscado una configuración más de carrera por la lluvia y habían aumentado la altura del coche. Eso es algo que se argumentó desde la prensa, en algún medio lo encontré, pero había declaraciones de Charles Leclerc que dejaba intuir que había algún problema con la altura del coche y con este desgaste de la placa. Porque como que dijo que no querían ir tan bajos para no invitar a la FIA a sospechar de que estaban yendo demasiado bajos. Porque al final los coches tienen una altura mínima, sí, pero al aumentar la carga aerodinámica, sobre todo en curva rápida, toca el suelo. Y es donde se produce este desgaste. Por la fuerza aerodinámica empuja las suspensiones de abajo y toca el suelo.
Entonces ya tuvieron que aumentar esta altura del coche. Se rumoreaba en algún sitio que podía ser que tuvieran porpoising, pero ahora mismo son especulaciones, luego entraré en este tema. Pero en resumidas cuentas parece que Ferrari como que tiene problemas con la altura del coche para configurarla, que esto puede también venir a colación de este cambio en la suspensión delantera, y parece que tienen como una ventana de trabajo muy delicada que les hace ir muy al límite con la altura que deben llevar. Y por eso, por ejemplo, en Australia tuvieron que subir. Aquí parece que se han arriesgado y no han dado con la tecla, lo cual puede ser también un error, porque viniendo de una carrera sprint, ostras, has tenido como una simulación de carrera ya para probar esto. Entonces, vamos a ver esta semana cómo evolucionan las declaraciones y si sabemos un poco más de exactamente por qué se ha cometido este error. Pero en definitiva de esto, pues lo que digo, estas son las razones por las cuales Hamilton y Leclerc y, bueno, Gasly, pero hablando en clave Ferrari, pues Hamilton y Leclerc han quedado descalificados de una carrera en un gran premio que parecía que con esa pole y esa victoria de Hamilton en la sprint había sido como el resurgimiento de Ferrari, que las cosas iban a ir bien, y ha terminado pues con uno de los peores fines de semana para Ferrari y uno de los peores arranques de Ferrari en su historia, porque nunca había pasado que dos pilotos de Ferrari terminaran una carrera descalificados. Sí, sí. Bueno, este también es un poco el riesgo de las sprint y de que puedas hacer encima también un cambio de setup. Y bueno, pues que se da esta situación y lo que dices tú, que al final tampoco tiene mucho sentido. Pero con respecto a esto, Hamilton habló el sábado y dijo que no habían modificado la altura del coche. Entonces, llama la atención que sin modificar la altura, en la sprint bien y en carrera no. Por eso digo, vamos a ver si se va tirando un poco más del hilo y a ver dónde ha fallado Ferrari para cometer errores en sus dos coches. Sí. Bueno, vale, perfecto. Pues aquí lo que estamos enseñando, ya cerrando este tema más técnico y empezando a hablar de los equipos, tenemos un McLaren que desde un punto de vista de equipo, que es lo que ya nos imaginábamos en un principio, va dominando y probablemente continúe este ritmo por lo menos durante las próximas carreras. Después ya veremos si algún paquete de mejoras o el propio desinfle de McLaren hace que la cosa cambie. Y después por otro lado tenemos un Lando Norris que continúa siendo primero, que ahora después entraremos en casi si me parece bien a nivel opinión que Lando Norris esté primero o no. Pero bueno, seguido después de Max Verstappen, George Russell y Piastri, que ya poco a poco empieza a acercarse. Obviamente lo de Hamilton y Leclerc es prácticamente para llorar y por suerte no tenemos toda la parrilla entera y no tenemos que ver cómo Fernando Alonso está último de todos en el Mundial de Pilotos. Pero bueno, entremos a nivel equipos y después ya iremos comentando todas y cada una de las cosas que han ido pasando. Empecemos con McLaren, ¿vale? Que si me permites, Guille, voy a empezar yo. Todo tuyo. Que es, primero, como equipo, que esto después ya lo repasaremos, pero el cambio, hemos visto cómo ese cambio que tenía que afectarles suficientemente como para acercarse a los equipos del alerón de trasero no ha sido tan significativo, ¿vale? Lo decíamos, quien tiene un buen coche, tiene un buen coche, por mucho que le metas este tipo de restricciones. Entonces hemos visto un McLaren fuerte igualmente, y ahora entrando en los pilotos, hemos visto un Piastri sublime, casi, ¿vale? La única cosa que sí que se le puede tirar en cara ha sido la clasificación que hizo en la sprint, pero bueno, ya vimos cómo después le metió ese movimiento a Max Verstappen y consiguió la segunda posición. Entonces, fantástico Piastri. Y ahora, en lo que me quiero estar un poco más de rato, es hablando de Norris. Por supuesto. Que puedo ser todo lo fanboy que tú quieras, pero me cago en... Bueno, me reprimo, pero ¿qué ha sido esto? Es decir, no puede ser. Voy a tener dos rachas de bilis sacadas por mi boca. Una va dirigida a Norris y la otra va dirigida a un equipo que después entraré. Pero no puede ser. Es decir, no puede ser este fin de semana. No puede ser que en una calificación del sprint lo hagas tan mal teniendo el mejor coche. No puede ser que en la primera vuelta pierdas 2 o 3 posiciones que perdió y después que no fue capaz de recuperar, teniendo en cuenta que está detrás de un Stroll que no sé si ahora se ha vuelto el GOAT de Aston Martin o qué es lo que ha pasado, ¿vale? Porque Stroll se está llevando el equipo a la espalda durante estas últimas 2 carreras, pero independientemente no le avanzas, después en la quali la cagas, porque
A todo esto, es decir, Lando Norris no ha quedado primero en la quali, primero en la sprint, en la sprint quali me refería, el primero en la sprint, primero en la quali, y después también primero en la carrera, por su culpa. Porque Lando Norris, y lo creo sinceramente, y lo hemos visto también en muchísimas ocasiones, es más rápido, sabe extraer unas décimas extra que Piastri le cuesta extraer. ¿Y esto dónde lo hemos visto, por ejemplo? Esto lo vimos en la Q2 de la calificación principal, de la quali principal. Un Lando Norris que le quitó medio segundo, tanto a Max Verstappen como a Oscar Piastri, casi haciendo un tiempo que si se lo hubiese trasladado a la Q3, por poco queda primero. Entonces, es tan errático en este tipo de situaciones que de verdad te lo digo, es decir, yo sufro, mientras que con Max Verstappen estoy tranquilo. Yo cuando veo a Max Verstappen que tiene un coche que funciona bien, estoy tranquilo, en el sentido de que sé que va a quedar primero, sé que va a clasificar primero, no me tengo que preocupar de nada, y me pasa lo mismo con Verstappen, me pasa lo mismo con Leclerc, y me pasa lo mismo con Piastri. Con Norris estoy todo el puñetero rato con el corazón a 120 pulsaciones, porque sé que la va a cagar. Sí. Y entonces, en esta carrera, ¿se le puede reprochar nada? No, ha hecho lo mejor que ha podido hacer. No ha hecho nada malo. Lo único ha sido jugársela un poco de más con el maldito freno. Porque se lo estaba diciendo el ingeniero, tuvo cuidado, porque Norris al final de la carrera ha experimentado problemas. Luego ¿vale? hablamos del freno, ¿eh? Sí, vale. A lo mejor tú tienes alguna info que yo no he escuchado, pero... No es info, es lanzar un debate. Pero Vale. sigue, perdón. No, solamente quería hacer el apunte de que te están diciendo que no aprietes demasiado el freno o que no frenes de golpe, quédate con la segunda posición, no vayas a luchar a Piastri por la primera, porque aún lo que te va a pasar es que vas a tener que hacer un DNF, que es casi lo que hemos visto, porque ha ido de nada, ¿vale? Entonces, y ha sido el ingeniero quien le ha dicho 2 o 3 veces que digo, tío, ¿por qué te la juegas de esta manera, no? Pero en general, a Lando Norris en esta carrera no se le puede reprochar nada, porque encima tiene una buena salida, ha adelantado a George Russell, y no solo una vez, sino 2 veces después del pit. Entonces, la carrera bien, pero es que todo lo demás ha ido mal. Y te lo dije el otro día por WhatsApp, y lo repito ahora. Lando Norris es su peor enemigo, y si pierde este mundial, es por él mismo. Porque es más rápido que Piastri. Lo que pasa es que Piastri es mejor en todo lo demás. Entonces, o se espabila, o probablemente esta, porque es muy difícil que se te alineen los astros, va a ser la única probabilidad y la única posibilidad de que ganes un mundial y la vas a cagar. Y el último apunte, ¿vale? Que esto ya lo ha dicho Norris y lo va a corregir, o espero que así sea, es que Norris tiene una manera de conducir el McLaren que este McLaren supuestamente no está adaptada a esa manera, en el sentido de que Norris es muy agresivo en la entrada de la curva, mientras que este McLaren, como funciona mejor, hace una entrada tranquila y después tracciona súper bien para en la salida coger muchísima más velocidad, y esto Lando Norris veremos si de cara a las próximas carreras lo modifica, que es a lo mejor alguna de las cosas que le han provocado ser tan errático durante todo el fin de semana. Pero bueno, ya termina aquí mi sacada de viris. Ya veo que te has quedado a gusto, sí. ¿eh? Tío, es que, de verdad te lo digo, me gusta mucho Norris y quiero que gane el Mundial. Entonces, ver este tipo de cosas me joden. Me calientan. Sí. Ha quedado claro este fin de semana. De nuevo, recalco el tema de la sprint. Se han vivido 2 mundos con McLaren, tanto en la sprint como en la carrera. Yo recuerdo terminar la sprint y que hubiese gente diciendo, oye, lo del mini DRS, a ver si de verdad les ha afectado, porque de repente veías que no tenían esa superioridad, que en clasificación, oye, que no habían estado ahí. Pero sí que es cierto también que en sus vueltas, como tú bien has dicho, en casi todas sus vueltas de Q3, en las 2 clasificaciones, Norris comete errores. Norris comete errores en la salida de la 13, Norris comete errores en la frenada de la horquilla y en la salida de la horquilla, Norris comete errores en momentos en los que se está jugando la vuelta decisiva. Y luego él sale en declaraciones diciendo que el coche es muy difícil de conducir, exprimiéndolo al máximo. Y digo, con perdón, Lando, te tuteo. Si a ti te parece que el McLaren es difícil de conducir, imagínate todos los que van por detrás. Porque ya lo decimos con Max Verstappen y su Red Bull, pero yo no me imagino que Bortoleto con el stick se lo esté pasando pipa para meter el coche en curva. Me refiero que a veces este tipo de mensajes no creo que le ayuden nada. Cuando estás claramente con un coche que se nota con menos problemas que el resto. Porque sobre todo uno de los puntos fuertes de este McLaren, y ahora cuando vayamos a Japón,
dentro de 2 semanas seguramente les va a hacer, perdón, es que es domingo por la tarde y a veces me atasco, les va a hacer ser los más fuertes, es el tema de la degradación. Y aquí se ha vuelto a ver, por ejemplo, la comparativa desde la carrera sprint, donde se nota un montón todo este graining, sobre todo las ruedas de delante son las de arriba, las ruedas de atrás son las de abajo. Puedes ver cómo los de delante, la zona interior termina prácticamente reventada, y luego las gomas duras, como prácticamente tienen muchísimo menos desgaste, pese a que todavía se ve ese graining. Pero cómo, es lo que decía antes, de cómo de cara de entre la sprint y la carrera, cómo han podido hacer ajustes y seguramente hayan aumentado la carga aerodinámica en la parte delantera para degradar mucho menos, para que haya menos deslizamiento en la curva rápida y el neumático degrade mucho menos. Y ahí es donde se ha visto que el McLaren es que es un pepinazo. El único punto débil que tiene es la velocidad en punta, la velocidad punta en recta, que sí que si te pones a mirar la comparativa de velocidades, pues McLaren no es de los más fuertes. Sí que está en zona media, pero luego hablaremos en Aston Martin, pero en comparativa con, por ejemplo, sus rivales, con Ferrari, con Mercedes, se les ve que están un punto por detrás. También es cierto que han estado probando configuraciones de ala viga. El ala viga es esta especie de estructura que hay debajo del alerón y por encima del difusor, que a veces se ve, ahora no he puesto una foto, pero que está como en la salida, en la parte de atrás. Llevaban una configuración con más alta carga aerodinámica, probablemente también para potenciar, para intentar solucionar estos problemas de estabilidad trasera que sí que se les ha visto aquí, que en Australia ya parecía que iban súper finos, ya lo estuve diciendo que en el tercer sector Norris volaba y era rapidísimo, aquí sí que se les ha visto un pelín más erráticos y Norris ha tenido esos errores precisamente en salidas de curva. Pero de todas formas, el coche sigue siendo un pepino, aunque en aire sucio, pues sufre como todos, como se ha podido ver en la carrera sprint. Y con respecto a la carrera de Piastri, yo no sé si Norris, incluso haciéndolo perfecto hoy, he visto a un Piastri muy sólido, de los que se ven a veces en otros Gran Premios el año pasado, pero sigo con la duda de Piastri de cuántas carreras va a seguir haciendo esto, porque siempre lo hemos dicho, Piastri hace 3 carreras muy buenas y luego empieza a tener algunas en las que desaparece. Y vamos a ver si Piastri consigue mantener ese nivel, porque si vemos a un Piastri que es sólido, lo de Australia fue fue mala suerte realmente. Llovió, te pilló ahí, tú te quedaste atascado, Norris no. Y ya está, fue lo que pasó. Pero si vemos a un Piastri sólido que no comete errores, y un Lando Norris que sigue con esta dinámica que has comentado tú, de que es su propio peor enemigo, que también te digo, aplauso para Lando Norris, que ha conseguido hacer una salida sin perder posiciones, y además ha pasado algo todavía que llama más la atención en esa salida, que es que Max Verstappen ha perdido posiciones. Mientras, cuando normalmente suele ser al revés, digo, mira, algo que ha cambiado del sábado al domingo es Norris adelantando, además haciendo una muy buena salida, adelantando a Russell. Y quiero lanzar también, de Norris no voy a hablar mucho más, porque creo que ya lo has dicho tú todo, pero del tema del freno, yo estaba viendo el problema del freno y estaba pensando, en teoría un coche que es peligroso no debería estar corriendo. ¿Dónde está el límite que un coche sea peligroso cuando tienes un freno que puede no llegar a frenar? Porque esto le ha pasado también a Fernando Alonso, que ha dicho que se le ha hundido el freno de repente y que le ha dado hasta miedo y que menos mal que le ha pasado en la primera curva. Luego hablaremos de esto más en detalle. Le ha pasado en la primera curva, que se frena con freno motor y bajando las marchas, y no era la horquilla. Entonces, claro, yo escuchando esto, que Alonso ha dicho, me llega a pasar en la horquilla y me voy recto, porque no tenía frenos, digo, ostras, Lando Norris, aparte de que se la ha jugado, como has dicho tú, porque ha hecho su vuelta rápida, ha hecho la vuelta 53. Mientras el ingeniero le decía, tío, relaja un poco porque se te está hundiendo, ha habido un pico aquí del hundimiento del freno, que lo hemos visto nosotros también, lo estamos notando nosotros aquí también, tú lo estás notando por sensaciones, afloja un poco el ritmo y preferimos una segunda posición antes que un abandono. Pero yo también estaba pensando, ¿hasta qué punto el director de carrera no puede decir, retira ese coche porque es un coche peligroso? Yeah. Que no sé, yo no sé si lo hubiese retirado, ¿eh? Y alguno me dirá, bueno, la Fórmula 1 es los fallos mecánicos siempre han existido y nos han retirado coches. Estoy de acuerdo. Pero ¿dónde está la línea? Yeah. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, digamos. Pero ¿dónde está la línea de que un coche sea peligroso de conducir? Porque no, vale, normalmente llevas algo roto y puede desprenderse y ser un peligro para el resto. Ostras, ¿y un coche sin frenos no es un peligro también? Sí. A ver, esto es lo que hemos comentado siempre. En casos como lo que hemos visto de las descalificaciones tanto de Lewis Hamilton, Gasly y Leclerc, fácil, dato objetivo, entonces se ha acabado.
Aquí Patapum. es subjetivo. Entonces, siempre habrá alguien que concederá más, concederá menos. A mi parecer, yo creo que el momento en el que ese coche se vuelve peligroso es en el momento en el que se sale de la pista. En el momento en el que tú intentas frenar y te pasas y te sales, yo creo que es el momento de decir tú, este coche es peligroso, tiene que salir. Como tampoco lo hemos visto, o a mí no me lo ha parecido ver, porque no lo he visto por las cámaras, entonces dices, es válido. Pero ya te digo, es decir, si hubiese sido yo, en el momento en el que se sale de la pista, yo lo configuro, yo lo clasifico como, lo categorizo como peligroso. Porque entonces ya es, el piloto ya no controla. Se ha liado. Sí, yo iba a poner la línea ahí también. Digo, en el momento en el que Norris frena y directamente no tiene ningún tipo de control sobre el monoplaza, yo creo que ahí sí que empieza a haber una línea donde el director de carrera podría tal vez hacer lo que he dicho. Pero como no se ha llegado a ver que no pudiera detener el coche y sí que ha perdido muchísimo tiempo porque ha sido una sangría de segundos al final que ahora podríamos jugar a si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. O sea, si la carrera hubiese durado una vuelta más, Russell acaba segundo y vete a saber si Verstappen en el podio porque era exagerado. Pero no se ha llegado a ver que Norris llegara a perder del todo el coche. Mi discurso, si Lando Norris hubiese perdido 1 o 2 posiciones, o incluso haber sido descalificado por haber ignorado el mensaje de su ingeniero diciendo, oye, crack, no pises de más, que estamos en zona roja. Se me hubiese ido la castaña, ¿eh? Tendríamos que haberlo censurado este directo, pero bueno. En fin, dejemos ya que hemos hablado muchísimo de McLaren y avancemos al segundo equipo, que es Mercedes. Hablando primero de George Russell, que mi opinión sobre George Russell es parecida a la de Piastri. Buen fin de semana, ha hecho todo lo que tenía que hacer, clasificó muy bien en la segunda, bueno, clasificó bien en la sprint, quedó suficientemente bien también en la carrera del sprint, adelantando a Leclerc, y Leclerc no pudiendo volver a quitarle la posición. Después también en la quali se sacó un tiempazo en Q3 partiendo o dividiendo los McLaren. Obviamente no puede hacer nada contra un Lando Norris que lleva un McLaren mucho más rápido que él de manera objetiva, ¿vale? No tiene más, incluso después de haber conseguido el undercut. Y después también ha hecho un muy buen papel defendiéndose de los Ferrari en todo momento, tanto cuando Leclerc lo estaba pisando los talones, como también con Hamilton en algún momento. Entonces, a Russell no tengo nada que decir, y lo que me ha hecho mucha gracia es lo de Antonelli, que ha ganado el premio al piloto del día, que incluso el propio Antonelli dice, ¿qué? Es decir, ha quedado sexto, ¿vale? Pero ha quedado sexto porque los dos Ferrari se han quitado de la ecuación. Si no hubiese quedado octavo. Entonces, saliendo octavo, ha quedado octavo por detrás de Ocon, y no ha quedado por detrás de Tsunoda porque Racing Bulls ha decidido que quiere la 9ª o la 10ª posición en el Mundial de Constructores, ¿no? Entonces, que le hayan dado el premio al piloto del día me parece un poco de chiste. Y eso se le junta también al punto de que sí que es cierto que Antonelli ha tenido unos 2 muy buenos resultados, ¿vale? Porque ha quedado P4 y P6 en sus 2 primeras carreras con un coche que está claro que no es el mejor. No sé si el segundo, no sé si el tercero, no sé si el cuarto, ¿vale? Está un poco ahí. Pero lo que sí que es cierto es que de los rookies yo me esperaba más que lo que hemos visto hasta ahora. No sé tú cuál es tu opinión. Bueno, tanto de Russell como de Antonelli, ¿eh? Sí, empiezo hablando de Mercedes, que creo que el salto hacia adelante que han dado, al menos hasta ahora, es bastante importante. Parece un coche mucho más sólido que el año pasado. Llevamos 2 carreras con características muy distintas a nivel temperaturas de neumáticos y todo esto. Sí que son 2 circuitos que tienen ciertas similitudes. Ahora veremos en Japón y luego cuando vayamos a Bahrein también, que ya empezaremos a testear ya más tipos de curva variado y sobre todo pues callejeros como Mónaco y tal. Vamos a ver cómo se comporta el coche. Es muy pronto para soltar una sentencia definitiva de que el Mercedes está ahí, pero parece un coche extremadamente sólido. Y una cosa que me ha parecido muy llamativa, que la quería comentar, es que Mercedes, cuando llegó el viernes, era de los coches que montaban menos ala trasera.
Y no lo recalco solo porque luego sí que a nivel de velocidades puntas, pues estaban por allá arriba. Creo que Russell era el tercero detrás de los dos Ferrari y Antonelli también estaba bastante arriba. No solo es por eso, sino por el salto adelante. Me parece que se confirma por el hecho de que el año pasado tenían un montón de problemas de inestabilidad en la parte de atrás. Y siempre estaban peleándose con el fondo del coche y jugando con el alerón porque luego tenían porpoising y todos estos problemas que les vimos que tenían. Y el hecho de que en este circuito, donde ya hemos visto que han sufrido algunos equipos como McLaren, que ha sufrido Ferrari, que luego hablaremos de la carrera propiamente de Ferrari más allá de la descalificación, que Mercedes tuviera tanta confianza en su tren trasero para ir tan descargado, y aún así el propio Leclerc lo ha dicho, este coche es un pepino saliendo de la curva 13, salía perfecto, con una tracción brutal y súper fuerte para la recta de atrás, es lo que más me invita a pensar que el Mercedes a día de hoy es el coche que más cerca está del McLaren. Porque si te pones si puedes enseñar los tiempos de los ritmos de carrera o los de los pilotos, da igual, cualquiera de los dos sirven, realmente vemos que son los que están más próximos. Sí que hay una diferencia, sí que sigue habiendo sí que siguen estando un paso por detrás, eso es evidente y se ha visto, pero creo que a nivel de solidez del coche es el que está más fuerte. Russell ha terminado siendo, creo que en ritmo es el cuarto más rápido, pero porque se le ha colado Hamilton, porque al meter un neumático más fresco, pues sí que su ritmo medio ha bajado, pero claro, haciendo dos paradas. Y Norris sí que parece que está más cerca de él por el hecho de que, claro, ha sufrido mucho las últimas vueltas y su ritmo medio ha bajado. Entonces está ahí con esas 2 décimas, pero comparado con los de atrás, ahora mismo con Red Bull y Ferrari, el Mercedes es el único que parece que en algún momento puede hacer algo. Y luego, hablando de Russell, super clasificaciones por su parte, sobre todo la del domingo, la del sábado fue una pasada, como metió esa vuelta esperando hasta el final. Creo que nadie contaba con él y de repente metió el coche entre los dos McLaren, que podemos hablar de que Norris no hiciese su mejor vuelta, lo que quieras, pero Russell hace un pedazo de vueltón y se queda a menos de una décima de Piastri. Increíble el vueltón y luego el ritmo de carrera, la gestión de los neumáticos que ha tenido el coche sí que le ha faltado porque no ha podido pelearle a Norris realmente, incluso haciendo el undercut y han caído hacia atrás y tal, pero ha estado muy bien manteniendo a los Ferrari, incluso cuando los Ferrari parecía que estaban acercándose y que podían hacer más, gestionando los neumáticos. Mola el Russell que estamos viendo, ya lo dije a principio de temporada, que Russell tiene sus momentos de brillantez, pero siempre hay un momento en el que se desconecta o comete errores. Vamos a ver si nos encontramos con un Russell que realmente es competitivo, que realmente es sólido y que realmente es consistente con los resultados, con este coche que parece que es más manejable, digamos, que no sufre tanto como a veces sufría el año pasado. Y realmente, pues, entre que Piastri se sale en Australia, entre que Norris aquí tiene problemas de freno y casi cae para atrás, pues al final, a nivel del Mundial de Constructores y a nivel del Mundial de Pilotos, pues Mercedes puede ser candidato a vete a saber. A vete a saber hasta cuánto dura esto. Y luego, Antonelli, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí que es cierto que entiendo lo de los rookies, que es... Siempre lo hemos dicho, estos coches van tan al filo ya de diseño que tienes que ir milimétricamente. Todo el tema de los Pirelli para meterlos en temperatura que son tan complicados para los rookies, sobre todo para las vueltas de clasificación. Estoy de acuerdo. Pero no me vale la comparativa con Liam Lawson, porque lo de Liam Lawson ahora mismo es completamente inesperado y es un despropósito. Entonces, no creo que Antonelli, para nada digo que haya hecho una mala carrera, pero lo de ser el piloto del día me ha llamado mucho la atención. Cuando tienes a un Esteban Ocon, que no es santo de mi devoción tampoco, pero que saliendo 11º ha terminado por delante. Y Kimi Antonelli al final tiene un coche que, como hemos dicho, sigue habiendo una distancia significativa entre los 3-4 de delante y la parrilla y la zona media baja, que ya es zona media toda, parece. Entonces, tampoco voy a decir que haya hecho una mala carrera, como he dicho, pero me parece un poco exagerado nombrarle piloto del día cuando, por ejemplo, en Australia yo sí que te lo compro. Fue una carrera muy difícil y llevó el coche al final, cometió un par de errores, pero lo salvó bien y acabó maximizando los resultados. Aquí me parece que le ha faltado un puntito a nivel de ritmo, ha estado muy lejos del ritmo de Russell. Y evidentemente tiene muchísimo camino para mejorar, pero muchísimo, muchísimo. Lleva 2 carreras en Fórmula 1. Hay otros que con muchas más carreras tienen muchísimos problemas para adaptarse al monoplaza. Por ejemplo, Liam Lawson otra vez. Pero estoy de acuerdo con lo que has dicho de que como que se ha encontrado también un poco este 6º puesto, que va genial para el Mundial de Constructores,
pero lo de ser piloto del día tal vez sea... Creo que a todos nos ha pillado un poco como, ¿en serio? Vale. Hasta él. Creo que dirá, Sí. pues no, Él no se lo esperaba, él dice, ¿yo? ¿Por? ¿qué he hecho? Exacto. Sí. A ver, lo mismo, ¿eh? No me malinterpretéis. No estoy diciendo, lo digo más que nada para que nadie salte en los comentarios diciendo, oye, pero que lleva 2 carreras. Lo sé. Es un rookie y tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo no digo ni mucho menos que tenga que saltar, y de la misma manera que se le exige a Hamilton o se le exige a Sainz que en prácticamente nada estés ya directamente a la altura de tu compañero, a un rookie sí que se le tiene que dar más margen. Y sobre todo por lo que dices tú, de que el tema de los neumáticos es un tema que es muy problemático en general. Y que, por ejemplo, vimos a un Piastri que sufrió en la primera temporada con el tema del manejo de los neumáticos. Ahora, lo que he comentado. A lo mejor me esperaba un poco más. No sé, también ha sido porque creo que se le ha hecho mucho bombo como, Antonelli. Y aunque hizo una buena carrera el otro día, el P4 se lo encontró, porque estaba P10. Lo que pasa es que paró cuando tocaba, y a raíz de eso terminó P4. Y hoy, pues, ha terminado P6, pero porque los dos Ferrari se han descalificado. Pero bueno, da igual. Aún así, muy buen piloto, y a ver cómo va evolucionando todo, que estoy convencido que de la misma manera que Berman también tuvo una mala carrera en Australia y hoy ha hecho algo descomunal, pues vamos a ver también a Antonelli haciéndolo de lo mismo. Avancemos y hablemos ahora de Red Bull. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es primero hablamos de Max Verstappen, que te dejaré que hables tú primero, y después entramos al tema Lawson. Hablando en tónica Red Bull, comento brevemente que siguen con esta experimentación de distintas configuraciones. Ya lo dijimos en Australia, que estuvieron probando distintos tipos de morro, tanto en Liam Lawson como en Verstappen. Y para este Gran Premio de China, pues trajeron directamente la configuración que llevaba Verstappen, pero sí que hemos visto que tanto con Liam Lawson como con Verstappen probaban cargas distintas en la parte trasera. Esto luego podemos entrar si ha sido más por intentar darle un coche más estable en la parte de atrás y que no sea tan nervioso. Algo que a Verstappen, pues parece que él siempre se le ha dado bien, ¿no? Y sin embargo otros pilotos sufren muchísimo con eso, tal vez sea para intentar paliar este efecto, pero seguimos viendo que van probando cosas, van jugando un poco al Frankenstein siempre con sus dos pilotos, algo que ya vimos el año pasado que hacían con Checo Pérez también, y con Liam Lawson pues siguen en esta dinámica. Pero Max Verstappen, pues otra vez para mí creo que ha hecho una pedazo de carrera, realmente. Sé que tiene muchos haters y decir esto ya automáticamente se te tiran al cuello, pero para mí ha hecho una muy buena carrera, y el problema que yo tengo ahora mismo con Red Bull es que no sé dónde está. Es la sensación que tengo yo, es la sensación que me transmite la prensa también, de no queda claro si este Red Bull es tan rápido por Max Verstappen, si este Red Bull está como tercer coche o como cuarto, o está para ser noveno coche. Simplemente que Verstappen lo consigue meter ahí. Hace mucha la gente la analogía de Marc Márquez con la Honda hace unos años, que era el único que podía conducir esa moto y llevarse victorias, y con Red Bull y Max Verstappen pues parece un poco la misma sensación. Pero hablando de la carrera, tanto en la sprint, que sí que es cierto que acabó perdiendo la posición con Piastri al final, como luego en clasificación para el domingo, como luego en la carrera, creo que ha hecho una carrera muy inteligente. No sé hasta qué punto ha sido una buena gestión del neumático, y aprovechándose que los dos Ferrari claramente lo de ir a una parada parece que les ha pillado como tarde, como que se han enterado muy tarde de que iba la película, pero luego hablaremos de Ferrari. Y sin embargo Verstappen, que parecía que se iba cayendo, luego se ha dado a entender que ha hecho una muy buena gestión de ese neumático y ha terminado pegando un adelantamiento a Leclerc, que yo lo siento, ha sido un pedazo de adelantamiento en la curva 2, 1 y 2. O sea, ha sido un pedazo de adelantamiento. Leclerc estaba tocado con el alerón delantero tocado, neumáticos súper desgastados, pero la maniobra es una barbaridad de Verstappen. Y termina llevándose un cuarto puesto que, bueno, a él le mantiene arriba por la lucha de este Mundial de Pilotos. Y como lo mismo que he dicho con Russell, entre que Norris le entra a pájara aquí y Piastri, pues sus malas suertes o que también a veces desaparece, pues Verstappen puede seguir ahí delante. En tema Red Bull Mundial de Constructores, pues ahora mismo la situación es insostenible, pero ahora hablaremos de Liam Lawson.
Y poco más que decir realmente. Ah, sí, también iba a decir que no me ha quedado muy claro si era degradación de los neumáticos o que el Red Bull es un coche que funciona mejor con menos carga. Porque en Australia, no sé si te acuerdas que también que a final de carrera Verstappen tuvo un ritmo muy bueno. Y sin embargo, al principio como que le costaba mucho seguir a los McLaren. Sí que en Australia dijimos que Norris llevaba el suelo tocado y no sabemos hasta qué punto le faltaba ritmo por eso. Y también el factor lluvia, y que ya sabemos que Verstappen pues en la lluvia pues se viene un poco arriba. Pero parece que este Red Bull, cuando el coche va descargándose más, empieza a funcionar, a exprimir mejor el coche. Vamos a ver si este comportamiento se sigue viendo a lo largo de las siguientes carreras, porque esto es algo que McLaren el año pasado, ¿no te acuerdas? Que también tenía unos grandes finales de carrera. Entonces, vamos a ver si Red Bull está también un poco en esa línea. Pero en definitiva, cuando hablas de Max Verstappen, yo creo que ahora mismo la nota es alta Sí, de él con el Red Bull. sí, sí. Liam Lawson y Red Bull van por otro lado. Sí, sí. Ahora entramos. Solo añadir un tema. Em, Pienso exactamente lo que tú. Yo creo que esta carrera hemos tenido una carrera donde hay un claro mejor piloto de cada escudería prácticamente. Un Piastri absolutamente sólido y un Norris con errores. Un Mercedes con un Russell muy sólido y un Antonelli pues, que a lo mejor ha dejado un poco más que desear. Red Bull más de lo mismo. Verstappen perfecto. Williams también opino, pero iremos después. Pero como que hemos seguido mucho esa dinámica donde realmente ha habido un piloto que le ha hecho prácticamente todo lo mejor que lo podría hacer. Es decir, realmente no podría Estás hablando del hecho nada Ancestral, mejor. ¿verdad? Efectivamente. También estoy hablando de Ancestral. Entonces, pienso lo mismo que Verstappen y también me suscribo mucho a lo que os he comentado de que parece que al final de la carrera, cuando está muy descargado de combustible, parece que el coche cobra vida. Veremos si se continúa manteniendo como fue también con McLaren. Entonces, Liam Lawson. Fuerte Madre la mía. situación, ¿eh? Madre mía. Lo de Liam Lawson. Liam Lawson. Estas estadísticas tan divertidas que a veces saca la Fórmula 1. Ha sacado una. Que es tremenda. Que es que la media de posición de salida, es decir, clasificación y después posición de salida, de Liam Lawson en las 3 primeras carreras de este mundial es peor que la de Nikita Mazepin en su Haas en 2000, ¿qué fue? ¿21? No me acuerdo, da igual. Madre mía, Por ahí. madre mía, qué drama. A ver, las dos clasificaciones absolutamente lamentables, ¿vale? Ambas fueron P20. No hay absolutamente nada que comentar respecto a ello, más allá de que desastre absoluto. Y después en las carreras, pues ¿qué quieres que te diga? Sí, va adelantando. ¿Pero a qué va adelantando? A algún Haas, que en este caso en la carrera no ha sido, pero va adelantando algún Alpine que se encuentra, va adelantando algún Kick Sauber, y hoy, por lo menos, los adelantamientos no han sido este tipo. Pero ayer, en la sprint, los 2 primeros adelantamientos que hizo fue con choque. Que digo, no sé si piensa que lleva los daños desactivados, ¿sabes? Como ayuda de carrera. Pero el pobre está que con suerte llega a Japón. Porque es que Eso yo. ese es el punto que dices. A ver, también se le tiene que tener. Es que hay una mezcla, ¿no? Porque yo tengo la sensación que el pobre, el chico, terminó 2023 muy bien. Todo el mundo lo tenía en muchísima estima por lo que consiguió después también con el GPS de Zandvoort, donde se metió después de Daniel Ricciardo y lo demás. 2024 se ganó una mala fama porque entró diciendo, esta es mi posición, el coche que tiene Pérez es mío, y a raíz de eso tuvo un par o 3 de encontronazos con él, después también todo el mal rollo con Fernando Alonso y demás, y se ganó un poco como esa sensación de que es un piloto que no termina de gustar. Y ahora, pues, sientes pena por él, a lo mejor tampoco tanta por eso que digo, ¿no? Porque venía como que me voy a comer el mundo y le voy a competir a Max Verstappen, y lo que estamos viendo es que parece que quiera pues el premio al peor piloto de la temporada. Entonces vamos a ver, porque claro, ¿hasta qué punto puedes excusar un piloto como él? Por mucho que sea menos experimentado, quiero decir, el drama es absoluto.
Y el propio Max Verstappen, y eso sí que es rompiendo una lanza a favor de Liam Lawson, también lo dice, que sí que tenemos que tener en cuenta que el Red Bull es un coche muy, muy difícil de conducir. Y también estoy convencido de ello, que tú metes a Liam Lawson en el Racing Bulls y te hace un resultado parecido probablemente al que Tsunoda y al que Hadjar. Lo que pasa es que este coche no hay por dónde cogerlo. Yo creo que no hay ningún piloto más allá de Max Verstappen que sepa conducirlo. Pero claro, está siendo absolutamente dramático. Yo no sé si es solo que este coche sea muy difícil de conducir, sino un Liam Lawson que creo que está completamente sobrepasado por lo que él un poco también sembró. Te he puesto a la siguiente diapo un screenshot, una captura del capítulo de Drive to Survive, donde él mismo dice, hablando de Checo Pérez, es frustrante ver cuando veo a pilotos con mal desempeño y siento que yo podría hacerlo mejor. Drive to Survive salió hace 2 semanas y claro, todo esto al final le está lloviendo en contra ahora a Liam Lawson, se está viendo completamente superado por la situación y yo ya no creo que sea simplemente que el coche sea muy difícil de conducir, sino que está completamente sobrepasado. Creo que es una combinación de las dos cosas. Yo esto creo que no estaba en los pronósticos de nadie. Incluso el tío más hater de Liam Lawson, que seguro que habrá un montón, querría que pasara esto, pero no se lo esperaba. Siendo sinceros, no creo que nadie se esperaba que Liam Lawson terminara en Q1, eliminado en todas las clasificaciones que han habido a más de un segundo de Verstappen. Porque es muy exagerado. Y ni siquiera está teniendo esa capacidad de reacción que tenía Checo Pérez en muchas carreras de terminar metiéndose adelante. Que sí que es cierto que Verstappen ya se está viendo que el Red Bull no es para nada tan superior. Bueno, es que no es para nada superior. O sea, el Red Bull ahora mismo, incluso siendo optimistas, es tercer coche, creo. Tercer, si quiere alguno, segundo, venga. Pero primer coche ni de lejos. Y entonces ya ni siquiera es ese coche tan fuerte. El segundo piloto está completamente desubicado de la parrilla. Entonces, rumores que ahora se enfocan, rumores que ahora pues están cogiendo fuerzas ya ahora mismo. Después de haber terminado la carrera ya está empezando toda esta máquina de humo que puede que sea verdad porque la situación de Lawson es muy alarmante. Que ni siquiera llegará a Japón. Y ya se especula de que se bajará a Liam Lawson del Red Bull y se subirá a Yuki Tsunoda. Es lo que he oído. También he escuchado a Hadjar, pero me parecería que sería como intentar destrozarle la carrera a Hadjar. Además, después de lo que dijo Helmut Marko el otro día, cuando tuvo el accidente esto y que le llamó llorón, básicamente. Entonces, ahora mismo Red Bull llama la atención que es la única escudería que tiene 2 equipos en la parrilla y que puede directamente formar a pilotos en su plantilla B, en su equipo B y subirlos al primero, y sin embargo es ahora mismo el que tiene un problemón con ese segundo puesto, porque también te digo, ¿quién quiere meterse ahí? Si lo que se está viendo es que es un destrozador de carreras. Al final tienes a un Albon, has tenido un Kvyat, has tenido a un Albon, has tenido un Ricciardo, has tenido muchísimos pilotos, has tenido un Checo Pérez que aguantó hasta 4 años, que sí que es cierto que siempre se ha sido muy crítico con Checo Pérez. Y entonces ahora también estamos siendo consecuentemente críticos con lo que está haciendo Liam Lawson. Pero sí que es cierto que pone también en el disclaimer de decir algo está pasando aquí. Y ya, bueno, que ya lo hemos dicho 1000 veces de que Verstappen es el único que es capaz de conducir este coche. Entonces, yo no sé si tú ves a Tsunoda montándose en este coche en Japón. He escuchado también a Colapinto. Claro, subes a Tsunoda, traes a Colapinto a Racing Bulls. Digo, uff, no lo sé. Estás muteado. Perdón. Digo, yo lo que veo es que nadie va a poder conducir este coche. Nadie. Es que da igual, ¿eh? Puedes meter a Tsunoda, puedes meter a quien quieras. Dudo mucho que nadie sea capaz de conducir este coche. Por lo que se ha dicho. Es decir, está jugando Max Verstappen, perdón por la metáfora, pero el Call of Duty con sensibilidad 25/10. Quiero decir, si realmente no sabes jugar en estas condiciones, lo vas a hacer mal. A lo mejor lo vas a hacer menos mal, pero lo vas a hacer mal. Y esto lo hemos visto con todos y cada uno de los pilotos. Y yo creo que ahora, encima, es decir, viendo los resultados del propio Max Verstappen y dónde está metiendo el coche, es aún peor. Es aún peor.
¿Que Checo Pérez en este coche lo podría estar haciendo mejor que Liam Lawson? Probablemente. ¿Que lo estaría haciendo mucho mejor? No lo creo. Pero es que no lo creo ni de él, ni de Gasly, ni de Albon, ni si meten a Tsunoda, ni si utilizan a pilotos que a lo mejor ahora están mejor valorados, como lo es George Russell, Lando Norris o Charles Leclerc. Es que da igual. Yo creo que ahora mismo este coche, y lo será también el año que viene, tanto si continúa como si no continúa Max Verstappen, porque al final están desarrollando el coche de 2026 pensando en Max Verstappen, va a continuar siendo así. Entonces, ¿se tiene que meter Tsunoda? Yo creo que sí que se tiene que meter. Se tiene que meter por todo el bombo que ha habido siempre. Y de que es él quien se merecía este segundo sitio. Pero se tiene que meter porque por el lore. No porque tenga que hacerlo a nivel de carrera profesional. Porque creo que le va a pasar exactamente lo mismo que a todos. A lo mejor no queda tan mal y está luchando por P10 o P9. Pero no creo ni mucho menos que esté al ritmo de Max Verstappen. Entonces, bueno, ya lo veremos. Es que ahora mismo, claro, se vuelve a poner el foco en Helmut Marko. ¿Te acuerdas cuando Checo tenía algún error o Ricciardo tenía algún error y el cambio de cámara en la retransmisión era Liam Lawson en el pit? Que lo comentó esto en un podcast. Pues ahora llama la atención que Liam Lawson descalificado, cambio de plano Helmut Marko. Y hacen el mismo juego de cámara. Porque al final Helmut Marko, yo lo siento, bueno, no lo siento para nada, le está lloviendo lo que él mismo sembró hace 2 semanas cuando se puso a descalificar al resto de pilotos, como a Bortoleto llamándole piloto de clase B, cuando a Duja le llamó piloto de tercera y Antonelli fue el único que le puso en la categoría A, en la que entendemos que está Liam Lawson, que por eso lo ha ascendido en Red Bull. Y luego ves la foto de la carrera y ves a Liam Lawson detrás de Bortoleto. Ves a un Bortoleto que con un stake, que tampoco está pareciendo que sea un coche que está tan desdibujado como se esperaba en principio, todo se ha dicho también, pero que es un coche que está para estar peleando al final realmente, pues ves que está por delante de él. Y ves que Liam Lawson está sufriendo para adelantar a Stakes, para pelearse y poco más realmente, porque no le está dando para remontar mucho más. Con él y con Duhan. Con todo el mundo con pelea. Claro. Y entonces, claro, ya incluso el propio Helmut Marko ha dicho, tal vez hay que reconsiderar lo de Tsunoda. Y digo, yo con perdón, pero Helmut Marko a nivel de seleccionar pilotos acertó con Verstappen hace 10 años. Y ya. Porque el resto solo han sido tragedia tras tragedia. Sí. Y polémicas, y más bombo, y más no sé qué. Y también te digo, a nivel Red Bull, no sé hasta qué punto es sostenible un proyecto en el cual se centra simplemente en desarrollar un coche en la dirección que quiere Verstappen, que a Verstappen estoy seguro que eso le encanta, pero al final... Y por eso también quiere quedarse en Red Bull lo que se está quedando, porque te vas ahora mismo a Mercedes y sabes que no va a ser así. Vas a tener que ganarte los recursos, digamos. Aquí siempre lo hemos dicho que la dirección de diseño siempre va a ser la que consiga hacer que Verstappen vaya el más rápido. ¿Está? Que Verstappen es el único en hacerlo ir más rápido, sí, pero también Red Bull coge más su feedback. Sí, claro, por supuesto. Es una cosa que se retroalimenta, me refiero. Y ahora la situación a nivel del Mundial de Constructores es que para mí que Red Bull directamente lo está tirando. Porque o sustituyes ya a Liam Lawson, pero también vas a meter a otro piloto que esperas que lo haga rápido bien, pero ya el resto están sumando muchos puntos. O sea, Red Bull directamente se tiene que olvidar del Mundial de Constructores, es la sensación que da. Porque está sumando con un piloto, el segundo piloto pues va a hacer lo que pueda ya y centrarse en el Mundial de Pilotos, que claramente tampoco estoy destapando aquí nada, ¿eh? Siempre ha sido el objetivo de este equipo. Sí. El año pasado, el Mundial de Constructores, yo creo que lloraron un poco por perderlo. Sí que tiró Helmut Marko ahí una puya diciendo que habían perdido el bonus del equipo tal por no haberlo ganado y que era por culpa de Checo, o sea, pero lo aprovechó como una excusa para seguir alimentando el tirar fuego. Pero vamos, si Verstappen consigue el Mundial de Pilotos les va a dar igual absolutamente, o sea, consigue lucharlo, les va a dar absolutamente de constructores. Pero es lo que hay en este equipo, digo, entonces ¿quién se va a querer meter ahí de segundo piloto? ¿Qué te digo yo? Tsunoda se va a meter por el lore, pero es que nadie va a querer meterse allí. Es que nadie lo va a hacer bien. Y yo me imagino que todos lo saben ya. Quiero decir, tienen suficiente historia y suficientes datos como para saber y entender que nadie lo va a hacer bien. Y digo esto porque tenemos un piloto que lo está haciendo de pip madre, en el que va, para mover ya un poco la página y avanzar, que nos está quedando esto, un programa que a quien le guste que sea largo, pues va a quedar muy, muy largo. Pero avanzamos ya a Williams, y cuando digo el piloto ese, es Alexander Albon, que se ha marcado
2 GPs absolutamente fantásticos e increíbles. Y se está obviamente llevando el equipo a la espalda, porque Carlos Sainz ha puntuado porque se le han ido 3 personas delante. Si no, obviamente no hubiese visto nada. Entonces, Alex Albon, lo mismo, chapó. Williams está teniendo un buen inicio de temporada desde un punto de vista de performance del coche. Lo estamos viendo, yo creo que... Porque hemos tenido la situación que hemos tenido, pero yo creo que Racing Bulls tiene más ritmo que Williams. Lo que pasa es que Racing Bulls, que ya entraremos, pero se ha metido un tiro en el pie, y esto lo que ha acabado provocando es que Williams ahora mismo esté liderando este campeonato como de la Fórmula B, ¿no? Porque, seamos sinceros, Ferrari está un GP de que no le salga todo el tiro por la culata de olvidarse de tener la misma puntuación que este equipo, ¿no? Entonces, solamente esto, comentar que Albon ha hecho una muy buena carrera, muy acertado, maximizando resultados y fantástico. Quien no lo está consiguiendo tanto, muy a nuestro pesar, es nuestro Smooth Operator, que abandonó en Australia y este fin de semana ha estado completamente desaparecido. Y ni él mismo, el problema está en que ni él mismo sabe qué es lo que pasa. Que eso es una de las cosas que decimos muchas veces, ¿no? Que si tienes un problema, pero por lo menos sabes lo que es, puedes trabajar para solucionarlo. El problema es que ni tan siquiera Carlos sabe lo que está pasando. El ritmo que tenía en los tests, el ritmo que tenía en Bahrein, ha desaparecido completamente. Y tanto en Australia como hoy, nada. Y obviamente, teniendo en cuenta que Williams hizo todo el hype, encima nosotros también sabemos el buen piloto que es Sainz, es triste de ver, porque obviamente lo que se le exige es que esté al mismo nivel que Albon o incluso más, porque viene de Ferrari. Segundo todo lo que has dicho, Williams está materializando el que más puntos en esta zona media tan apretada, porque al final estamos viendo que son décimas lo que te hace estar octavo, lo que te hace ser decimocuarto, porque te metes en el tráfico y se te acabó la carrera. Sin embargo, si consigues meter el coche en Q3 ya estás viendo que tienes ese plus de te ahorras aire sucio por delante en estas carreras a trenecito que estamos empezando a tener. Albon creo que está materializando muy bien esto, sobre todo metiendo el coche en Q3. Lleva 2 veces metido el coche en Q3 y segunda vez que materializa en puntos para el equipo Williams, que ya suma 17 en 2 carreras. Entonces, el salto adelante del equipo Williams pues ya se está viendo, porque está sabiendo pelear en esa zona media. Evidentemente, pues se le ve lejos a nivel de ritmo de los C4 de delante, incluso Ferrari Ferrari está ahí por circunstancias de Ferrari en las 2 carreras. Pero se está viendo a un Albon que está ahí liderando la zona media. De hecho, ahora me acabo de dar cuenta que en esta tabla de tiempos me he dejado a Sainz en los ritmos de cada piloto. Pero lo que quería destacar es que ahí metiéndole una décima a Sainz en ritmo de carrera. Y de Carlos Sainz, no voy a decir que sea alarmante porque son 2 carreras, pero no voy a negar un poco de... Esperaba algo más. Incluso él mismo con sus declaraciones daba a entender lo mismo, diciendo en Bahrein, en los 3 de Bahrein, en Abu Dhabi, en los 3 de final de temporada del año pasado, las sensaciones fueron una y ahora mismo no estoy sabiendo encontrar el ritmo en el coche, voy muy lento. Y no es simplemente que no esté superando a su compañero de equipo en ritmo de carrera, sino que en la clasificación del sprint el sábado estaba a 1 segundo del tiempo de vuelta de Albon. ¡Ostras! Es muchísimo. Sí que es cierto que de cara al sábado mejoró, porque configuraron el coche, tocaron la configuración del coche, pero sigue teniendo muchos problemas para sacarle rendimiento a este Williams, que en manos de Albon parece que tiene ese plus que te marca como hay unas décimas entre ser el octavo y ser el 15. Si tú eres capaz de sacarle esa décima a tu coche, eres octavo. Y si no eres capaz de sacársela, es que eres decimoquinto. Pierdes 7 posiciones de repente. Y es así. Y Sainz necesita recuperar esa décima, pues cuanto antes mejor, porque realmente es un poco sorprendente para mal la sensación que está dando, que al final pues ha sumado un 10º puesto, consigue sus primeros puntos para Williams, ese es el lado positivo, y sí que de cara al domingo ha cerrado un poco la diferencia con Albon y espero que la tendencia siga siendo positiva. No estoy siendo alarmista y seguramente mucha gente ahora va a aprovechar para tirarle pues hate a Carlos Sainz diciendo que no es un piloto, que es un piloto malísimo y todo
lo que se suele decir en estas situaciones, aprovechando el momento. Pero creo que tiene que... Yo al menos personalmente esperaba que no hubiese esa diferencia, sobre todo a una vuelta. Sí. Es muy llamativo. Pero bueno, en resumidas cuentas, me parece que la sensación al final de Williams es bastante positiva. Sainz ha sido al final su primera carrera larga entera con el equipo, así que todavía tiene rango de mejora. Y lo más positivo son los puntos que sigue sumando y que le mantienen en cuarta posición en el Mundial de Constructores. Creo que a partir de ahí poco más podemos decir y seguir esperando, porque ahora mismo las sensaciones son bastante buenas en líneas generales del equipo. Sí, sí. Pero bueno, avanzamos al quinto equipo de este Mundial de Constructores, que es Ferrari. Entonces, Guille, te dejo la habitación, la sala, para ti. Sí, claro. Aparte de estas descalificaciones que hemos estado comentando antes y que al final pues se han llevado todo el foco de lo que ha sido el fin de semana de Ferrari, hay cosas a comentar de lo que ha sido o de lo que se está viendo de los problemas que tiene Ferrari. Por un lado tenemos esa carrera sprint con esa vuelta de Hamilton espectacular y con esa victoria de Hamilton a nivel de gestión de la carrera, llevándose la primera victoria en esta, bueno, mini victoria al sprint, como queráis. Que por cierto, no sabía que Piastri no había hecho nunca la pole. No había caído que nunca había hecho pole y lo vi y dije, ostras, es verdad, nunca he hecho una pole. La había hecho en carreras sprint, es verdad. Como estadística no la tenía como la pole. Y bueno, eso, la sensación con Ferrari era bastante positiva. Sí que habías a un Charles Leclerc que parecía que estaba todo el fin de semana por detrás de él. Pero sin embargo, no sé si ha sido este cambio en las presiones delanteras o este cambio en el setup para moviendo más la carga aerodinámica hacia adelante para que no aparezca este graining que hemos estado comentando en curva rápida, por este sobrecalentamiento y que se enganchan las virutas y que tienen tantos problemas luego pues, de agarre y de gestión de neumáticos y que lo vimos en la sprint. No sé si ha sido a consecuencia de eso que realmente hemos visto luego un Ferrari que el domingo les ha faltado ese ritmo. Y ya da un poco para empezar a comentar los problemas que puede tener Ferrari a nivel de rendimiento, porque ya se está hablando de eso, sobre todo pues he estado mirando en medios italianos, por ejemplo Autoracer Italia, que tocan bastante este tema, sigo bastante prensa tifosi para estar al día de todo lo que está pasando, porque ahora mismo es un equipo que es un caldero. Y básicamente, que esto es algo que ya comentamos con los test de Bahrein, que ya comentamos en Australia, siguen teniendo muchos problemas de carga aerodinámica en la parte trasera. Hay una comparativa de la vuelta de Verstappen y Hamilton en la carrera sprint, que te la he puesto por ahí, donde se puede ver cómo Verstappen está perdiendo como 4 décimas. Está perdiendo como 2 décimas prácticamente toda la vuelta. Llega a la frenada de la horquilla perdiendo más de 3, pero sin embargo en salida de curva lenta y en la última curva prácticamente le iguala y casi le quita la pole. Entonces, Ferrari sigue teniendo muchos problemas de sobrecalentamiento y de estabilidad en la parte trasera en salida de curva lenta. En este circuito en China, pues ya lo dijimos, curva 13, salida de la horquilla son las zonas más críticas y salida de la curva 4. 3 o 4, no recuerdo ahora cuál exactamente, porque como hace un caracol no me acuerdo cómo están numeradas. Pero salida de estas zonas lentas y ya hemos visto que Ferrari sigue sufriendo un poco más. Todo esto puede ir relacionado con el tema de la altura del suelo, que tienen que ir tan al límite para que el coche rinda donde tiene que rendir al nivel de la sprint. Pues puede ser. Al final, en China, una cosa que también me llama la atención es que iban bastante descargados y luego a nivel de velocidad punta eran de los que rozaban las velocidades más altas. Creo que iban a 350 con el DRS abierto. O sea, era un coche que iba bastante descargado de atrás. Claro, esto sumado a estos problemas de estabilidad en la parte de atrás, yo no sé si este cambio de setup que han hecho de cara a la clasificación del domingo y la carrera larga les ha hecho que la parte trasera sea demasiado nerviosa, que esto es, por ejemplo, algo que Hamilton se quejaba con Mercedes, no le gustaba mucho. Leclerc sí que se encuentra más cómodo así, pero no es como Verstappen, que quiere ir al filo de una navaja todo el rato con la parte trasera. Leclerc también, no creo que Leclerc te diga que no quiera un coche bien balanceado aerodinámicamente. Y aunque la altura del coche en sí tampoco tendría mucho que ver, porque como he dicho antes, Hamilton ha reconocido que no la han cambiado, cosas que he estado leyendo en prensa italiana y filtraciones, que vete a saber la fiabilidad que tengan, es que
el suelo del Ferrari genera mucha la carga aerodinámica un poco más adelante, lo cual hace que el balance del coche esté un poco más desplazado hacia adelante. Y eso hace que el coche, por tendencia, sea un poquito más sobrevirador, porque vas un poco más descargado de atrás. Y que tienen ese problema para encontrar este balance entre la parte delantera y la parte trasera. Y entonces, al haber tenido que arreglar el tema del graining y tal, que no estén encontrando cómo configurar bien el coche. Esto a nivel de rendimiento del monoplaza. Y luego ya te paso a ti para hablar de cómo has visto tú la carrera de Leclerc y Hamilton, que han tenido su nuevo encontronazo y sus nuevas cosas raras con la estrategia, porque parece que les ha llegado la notificación de que se iba a una parada como de los últimos, y se han puesto a gestionar los neumáticos como los últimos. Entonces, Sí. Bueno, pues Ferrari siendo Ferrari a nivel de estrategias. Bueno, esto ya es un poco lo mismo de siempre. A ver, aquí destacar que tenemos el segundo encontronazo, ¿vale? Porque recordemos que en Australia también hubo un mini toque a la salida de uno de los safety cars entre Hamilton y Leclerc. Este ha sido más notorio hasta el punto de que ha habido suerte de que, uno, Leclerc no ha tenido que entrar a boxes a cambiar el alerón, y dos, porque, y ya lo hemos visto otras veces, no se le ha pinchado el neumático a Hamilton, porque tranquilamente se le podría haber pinchado a raíz del toque. Entonces, la carrera, dentro de lo que cabe, bien, teniendo en cuenta esto, por lo que a ritmo se refiere. Aquí, sobre todo, cosas que quería destacar. Primero, un tema de radios de ambos pilotos. Leclerc parece que está harto, ya, si te fijas, cuando habla con su ingeniero, o por lo menos las radios que se escuchan, son de, bueno, no me cuentes milongas, ¿sabes? En plan de muchísimo más combativo, muchísimo más autoritario, en depende de qué temas, cuando muchas veces lo habíamos visto cuando estaba compartiendo escudería con Sainz, que Leclerc obedecía más y era Sainz quien se imponía ante algún que otro comentario de los ingenieros, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Pues por ejemplo, cuando se estaba sugiriendo que seguir a plan B, plan C o plan el que sea, y Leclerc ha dicho, no, plan A y no me molestes, ¿no? Entonces, eso sí que es una cosa que creo que es destacable. Por otro lado, Hamilton, le hemos visto que poco a poco tiene que acabar de entrar en consonancia con Ricciardo Adami, que es su ingeniero nuevo, ¿vale? Recordemos que viene del mitiquísimo Bono, pues ahora que está con Ricciardo Adami. Y, por ejemplo, en unos momentos después de ya hacer el que ahora también comentaremos, driver swap, ¿vale? Porque se han intercambiado posiciones tanto Hamilton como Leclerc, pues Hamilton le estaba pidiendo un poco de feedback de dónde podía mejorar o dónde estaba perdiendo tiempo, y se le ha visto otra vez, pues, un mini... No le diré encontronazo, pero es el hecho de que poco a poco se tienen que coger más sintonía entre ambos para que, pues, Adami sepa qué decirlo, sepa qué contestarle a Hamilton. Esto, desde un punto de vista de radios, porque me ha hecho cierta gracia. Y por otro lado, a nivel de ritmos, relativamente bien. Quiero decir, no han estado en ningún momento muy dispares. Sí que es cierto que Leclerc era más rápido y curioso, porque tenía el alerón como lo tenía, pero eso a lo mejor también, yo qué sé, es verdad que por lo menos sí que tenía un alerón que flectaba más, ¿no? Entonces, las gallinas que salen por las que entran. Pierdo el endplate, pero gano más flexión de alerón. Entonces, bueno, no sé si ha perjudicado o no ha perjudicado. El tema está en que, independientemente, por mucho que Leclerc haya perdido carga aerodinámica y supuestamente haya ido más lento, su ritmo era la leche, ¿vale? Depende de qué momentos. Y por eso también ha habido el driver swap, que ha sido sugerencia de Hamilton, ¿vale? Importante, ha salido Fred Vasseur, ha dicho, no, ha sido Hamilton quien ha sugerido hacer el driver swap, para que nadie, en radio, sí. Exacto, cree dramas excesivos, que ha sido él quien ha comentado primero de hacer el cambio, ¿no? Entonces, esto como hechos destacables. Y lo dicho, a nivel de ritmos parecidos, lo cual es bueno. Leclerc sí que ha sido un poco más rápido, y después ya hemos visto que cuando Red Bull ha despertado es cuando se ha pedido a Hamilton parar para ver si podían atraparle después, que no ha sido el caso, y después pues Leclerc no puede hacer nada contra Max Verstappen con el adelantamiento que has comentado. Y aquí acaba mi análisis. De Leclerc solo decir que creo que ha hecho un pedazo de carrerón pese al alerón tocado. Molaba bastante el tipo de conducción que estaba haciendo, que también lo ha dicho Pedro de la Rosa, pero se veía en las onboards cómo iba buscando golpear el coche con el piano para ayudarse a rotar. Y luego sí que es cierto que ha perdido carga delantera, pero
tal vez al desplazar el balance un poco más para atrás, que era lo que decíamos antes, ha ganado en otras cosas. Y el coche a lo mejor no rendía tan mal como lo esperado, pero sí que ha debido perder a nivel de gestión de neumáticos, porque sí que es cierto que ha llegado con las gomas prácticamente destrozadas y ha sufrido muchísimo. Y de hecho, pues la descalificación pues puede haber sido también un poco a pie, bueno, en relación a eso, como ya he dicho antes, que haya desgastado mucho más la rueda de lo esperado por eso. Pero nada, lo que has dicho tú, estaban claramente siendo tercer equipo, le parecía que les faltaba un poquito para acabar de atacar a Russell. Pero todo esto ha quedado en nada por la descalificación. Entonces, ahora mismo, Sí. para Japón tiene que venir algo ya con algo de suerte. Sí, yo creo que este es el paquete más importante que tiene que traer Ferrari, un poco de suerte. Pero bueno, venga, va, vamos a intentar ponernos un poco al ritmo, porque si no, no vamos a salir nunca de aquí, encima de que nuestros viewers acabarán hasta las narices de nosotros. Hablemos de Haas, muy brevemente. No sé qué coño ha pasado, ¿vale? Simplemente han despertado, han dicho, tú, espera, que no teníamos un mal coche, y Ocon se ha marcado una carrera absolutamente admirable. Para mí, sí que es cierto que el adelantamiento de Verstappen a Leclerc ha sido muy bonito, pero si me tuviese que quedar con un movimiento, ha sido el de Ocon saliéndose de la pista para adelantar con su Haas a un Mercedes, que era el Mercedes de Antonelli, en la recta de atrás, La recta de atrás, sí. y en la frenada de la 14. Ha sido una locura. Ese adelantamiento ha sido una locura. Entonces, Haas, fantástico, y Ocon una pasada. Y lo mismo digo de Berman, que Berman ha sido el único que ha sido capaz. Berman iba como Stroll, a tirar hasta el final a nivel de estrategia, para el duro, es decir, empezando con el duro y después queriendo parar a medio. Yo creo que eran de los pocos pilotos que esperaban poder hacer o se planteaban hacer una parada, que después hemos visto que todo el mundo lo acaba haciendo. Pero era de los pilotos que a lo mejor se planteaban hacer esto, ni que fuese. Y Berman, después de alargar el neumático duro, ha pasado a neumático medio y lo hemos visto adelantar. Y han sido algunos adelantamientos muy bonitos. Entonces, Ole Berman, Ole Ocon, yo creo que a nivel escudería es quienes lo han hecho mejor junto a Ferrari. Es decir, yo creo que Ferrari, ambos, independientemente de lo que ha sucedido, yo creo que ambos pilotos lo han hecho los dos muy bien. Haas ha sido más de lo mismo y el resultado absolutamente espectacular. Clarísimo que la sacada de puntos que han hecho les va a servir de cara a futuro para la clasificación. Creo que a Haas nos ha pillado a todos completamente sorprendidos después de lo de Australia, que parecía que estaban en tierra de nadie. No sé qué han hecho, no sé qué han tocado. De repente este coche corría un montón y puede que sea una mala noticia para el siguiente equipo del que podemos hablar, que es Aston Martin, que se le ha sumado. Parecía que Haas como que no iba a estar al menos en estas primeras carreras, pues de repente han dicho, no, estamos en la pomada. Y Aston Martin, pues, ¿qué decir? Mucho pesimismo, ¿no? Creo que hay ahora mismo en clave Fórmula 1 española. He visto una pregunta en Twitter que era, bueno, una pregunta, un tweet que era, ¿es un momento para poner a prueba al aficionado español de Fórmula 1 para ver si realmente es aficionado a la Fórmula 1? Y digo, pues realmente sí, porque no hay mucho que comentar del fin de semana de Fernando Alonso por la carrera en sí, porque ha durado tres vueltas. Este problema en el freno, que al principio parecía que había sido pues, lo típico, de que se te mete una de estas fundas del casco, que es lanzar los pilotos en el conducto de freno y te lo revienta, pero no. Luego lo ha explicado él en rueda de prensa, es que directamente se le ha hundido el freno. Que ha sido un poco lo que ha pasado también a Norris, entiendo. Sí. Y digo, ¿qué está pasando en este circuito de repente con los frenos? ¿Por qué fallan dos coches de forma similar de dos escuderías distintas? Entonces él mismo lo decía, de que ha sido suerte que le ha pasado justo en la primera curva, que iba con el freno motor y como que ha podido controlar el coche, que no es una curva que se frene mucho. Bueno, se frena, pero no es una frenada fuerte como la de la horquilla, precisamente. Que dice, me llega a pasar la horquilla y me llevo a los 5 delante recto, porque no tenía frenos. O sea que, entre comillas, suerte, porque, vamos, parar un coche a 340 por hora sin freno, me lo explicas tú cómo lo haces, ¿vale? Y evidentemente, pues optimismo, pues es difícil encontrarlo ahora mismo, incluso con un Lance Stroll que ha acabado pues sumando 2 puntos más, que esto pues hay gente que se lo está tomando también un poco como una tragedia, al menos pues suma 2 puntos más para el equipo y ya son 10. Tampoco te voy a decir que Lance Stroll creo que haya hecho una carrera increíble, simplemente estaba 13º, han sancionado a 3 pilotos, a 12º, han sancionado a 3 pilotos y se lo ha encontrado.
iba con una estrategia cambiada con el resto, a lo mejor no era la más óptima tampoco y no le ha ayudado nada. Y Lance Stroll sí que es cierto que parece que a nivel de clasificación pues está fuerte, o se encuentra cómodo, no está desdibujado como el año pasado, y el ritmo de carrera al menos es constante, pero es que parece que el Aston Martin ahora mismo, si lo comparas con el resto, está para ser 9º o 10º coche, es lo que da la sensación. Me hubiese gustado ver la carrera de Alonso para ver dónde estaba él, porque sí que estaba ahí atacando a Gasly, ya, bueno, perdón, estaba delante de Gasly en ese entonces. Atacando a Gasly fue en Australia, me he cruzado. Pero, claro, pero es que en 3 vueltas es imposible valorar cómo iba ese coche. Es prácticamente imposible. Entonces, nunca sabremos cómo hubiese podido acabar Alonso con las sanciones y todo esto. Pero otra vez, ¿qué hubiese pasado? Pues no lo sabemos y la realidad es que, trágicamente, y mejor que nadie lo mire, que Alonso va último en clasificación de pilotos. Es que, de hecho, no sé ni si va último porque no tiene ni... Como lo ha hecho 2 DNFs, creo que no tiene ni número. Creo que oficialmente no tiene... Es, o Duro, sea, ¿eh? si no te ríes, pero es una tragedia realmente la situación actual. Entonces, pues cuesta ser optimista, pero... Y con todo lo de Niwi siempre se intenta ser optimista de que al final es lo que hemos dicho, 2 décimas y recuperas 5 posiciones, pero hay que encontrarlas. Y ahora mismo está todo tan justo que hay que encontrar esas 2 décimas. Es tiempo al tiempo y a seguir esperando y disfrutando de la Fórmula 1 porque te gusta la Fórmula 1. Efectivamente. De Alonso no voy a añadir nada. De Stroll, únicamente decir que ha hecho un muy buen primer stint, ¿vale? Esto sí que se le tiene que dar. Ha hecho muy bien primer stint. Y después iba en la misma estrategia que Berman, de salir con duro y después medio. Lo que pasa es que no he entendido demasiado bien el porqué. Se le ha despertado un graining tremendo que ha provocado que él, con 5 vueltas de neumático medio, a 3 segundos de Gasly, que iba con 20 vueltas de neumático duro, no le ha adelantado. Lo cual no me lo explico. Porque después, no sé quién ha sido, diría que ha sido Carlos Sainz. Ha adelantado a Carlos Sainz, el siguiente era Gasly, y digo, bueno, ahora irá por todas y a ver si por lo menos sube un par de posiciones. Pues no, se ha quedado detrás de Gasly. Entonces, bueno, cosas de Stroll, ¿no? Muy buen primer stint, fatal el segundo, lo que hay. Avanzamos, Stake. Si quieres te lo dejo a ti, porque hay poca cosa a comentar, y yo de quien quiero echar, bueno, de quien quiero echar cosas por la boca, otra vez, es de Racing Bull, así que... De Stake, lo comentó brevemente, creo que han confirmado que no son tan farolillo rojo para estar últimos. Hülkenberg consigue meter el coche en Q2 con esa 12ª posición, un poco pues imitando lo que hizo Bortoleto el otro día, que metió también el coche en Q2. Luego en ritmo de carrera el coche sí que es cierto que se ha desdibujado y le han tenido problemas y pues les falta un plus, pero no están tan lejos tampoco. Sobre todo cuando tienes a un Liam Lawson. Claro, no sé si el hecho de tener a un Lawson desdibujado, a un Duhan que pues, tampoco está haciéndolo demasiado brillante, pues tapa un poco a lo mejor lo que les falta. Portoledo también ha cometido un error en la salida, en la primera vuelta, que se ha salido fuera y ya le ha condicionado la carrera claramente. Y poco más que decir. Simplemente, pues, pese a ser últimos, bueno, en el Mundial de Constructores no, pero hoy, pese a ser últimos en ritmo de carrera junto con Aston Martin, realmente, con el ritmo de Stroll, creo que estaba ahí la comparativa. La sensación es que al menos no están tan lejos. Han traído actualizaciones, trajeron actualizaciones también en Australia. O sea, hay una intención de no dar por perdido completamente la temporada y eso, bueno, creo que al menos anima un poco esa zona de atrás. Sí. Y hablando de atrás, no súper atrás, pero casi, Visa Cash App. A ver. Australia la lías, ¿vale? Hiciste una apuesta. Bueno, Hadjar se autoeliminó, esto vale. Y con su Noda hiciste una apuesta, dejarlo fuera y jodiste una buena sacada de puntos. Bueno, cosas que pasan. Ahora, lo de este GP, ¿tú me lo puedes explicar? ¿Por qué? ¿Por qué? Su Noda iba, que me lo he apuntado aquí. Su Noda iba... estaba por delante de Albon y de Gasly. No, perdón, esto era Hadjar. Joder, tío, lo he perdido. Tsunoda iba octavo, por delante de Ocon. ¿Vale? Con Stroll por delante. Que Stroll tenía que parar. Obviamente se iba a ir para abajo.
Y después teníamos a Hadjar, que estaba 11º. También con Stroll teniendo que parar. Y teniendo en cuenta que todo el mundo había parado una vuelta antes o dos que ellos para pasar de medio a duro, es decir, no iban con una desventaja de neumático tan grande. Deciden meter a los dos pilotos para hacer una estrategia de 2 paradas y les joden toda la maldita carrera. Iban a quedar, si no hubiese pasado nada con la descalificación de Ferrari y con la de Gasly, hubiesen terminado 5º y 8º. Y hubiesen sacado la tira de puntos. Tsunoda por delante de Ocon. Y obviamente Hadjar hubiese dejado afuera a Carlos Sainz y demás. Pero bueno, el tema está en que llevan 2 grandes premios, Racing Bulls, jodiéndose el Mundial de Constructores. Entonces, ¿qué coño haces? Y esto después le sumas, que sí que es cierto, que Hadjar, se ha encontrado con un Duhan que se estaba aferrando a la vida, que se ha comido después una penalización, pero dice, ni de coña pasas. Es decir, me la suda que tengas mejores neumáticos, me la suda que tengas mejores coches. Tú no pasas, maldito Balrog. Pues esto por un lado, y después por el otro, bueno, que Tsunoda ha tenido la suerte de que se le ha caído el alerón. Entonces lo de Racing Bulls, entre la estrategia y la mala suerte, es absolutamente de chiste. Y me sabe muy mal, porque el pobre de Hadjar, para mí, está siendo de los mejores rookies de esta temporada. Ha hecho un entero GP de la leche. Y Tsunoda, obviamente, también ha empezado la temporada magníficamente bien. Entonces, a mí de verdad me da pena. Sí. Sí. Además, Hadjar, que tuvo una clasificación sprint muy por debajo de Tsunoda, pero de repente en la clasificación, los dos en Q3, parecía que podían luchar por los puntos y dar ahí un poco golpe sobre la mesa en esa zona media y de repente, ¡pum! Y no voy a comentar el error estratégico porque es garrafal. No se han enterado de que iba la película, parece. Y lo de Tsunoda, lo voy a comentar brevemente, el hecho de que le haya reventado así el alerón, en principio parece como un problema de diseño, porque al final parece que le ha colapsado. Y eso entiendo que es por... Al final estamos jugando tanto con la flexibilidad de los alerones, la carga aerodinámica y tal, que haya habido algún problema con cómo han diseñado el alerón. Entonces no sé si van a tener que modificar el diseño del alerón para prevenir esto, porque todas las normativas de flexión, todos los test de flexiones vienen para evitar este tipo de colapsos. Esto pasó en los 90, empezaron a volar alerones traseros y la FIA dijo hasta aquí, porque a Villeneuve se le salió el alerón trasero en mitad del Gran Premio de Australia volando, claro, tú pierdes el alerón trasero, que te salga el alerón trasero disparado a 300 por hora y luego para el coche. O sea, es un tema muy peligroso que ahora, como estamos jugando tanto con la flexibilidad del alerón, parece que cuanto más flecte mejor, pero está ese pequeño detalle de... está el flutter este, que por ejemplo pasa mucho en los DRS, de que ves ahí como la vibración está así. Se vio con el Stake, creo, en este Gran Premio de China mismo, en los libres. Y puede pasar este tipo de colapsos también. Por eso digo, no sé si van a tener que modificar algo a nivel de diseño del alerón delantero. Vamos a ver si para Japón nos enteramos de algo que haya pasado, aunque para Japón claramente el foco va a estar si Tsunoda correr aquí o en Red Bull. Efectivamente. Y bueno, del último equipo, nada, mencionar Gasly, buen GP, dentro de la máquina que tiene. Ha terminado P11, pero después obviamente con la descalificación se queda en nada. Y Duhan, lo más destacable y que también ha comentado durante toda la entrevista, ha sido la batalla con Hadjar. El pobre se está agarrando lo que puede para intentar conservar el asiento. Que bueno, por lo menos Lawson le está quitando protagonismo en cuanto a rendimiento. Entonces... Te iba a decir lo mismo. Sí. Te iba a decir lo mismo. Vamos a hacer un repaso muy rápido para que esto no se alargue más, tanto de la pizarra de Factos como también de cómo estamos Guille y yo con los podios, ¿vale? Teníamos los siguientes. Este era de Guille. Aston Martin utilizará el sprint como entrenamientos libres. Bueno, todos lo han usado, realmente. Todos lo han usado. La mía, McLaren no perderá rendimiento por el tema de la flexión. Totalmente verdad. Y después tenemos las 3, diría que son de suscriptores. Dohan Q2 es mía y es error también. Vale. Hamilton por delante de Leclerc. Y esta estoy dispuesta a considerarla dentro de la que cae como positiva, porque hemos tenido 4 sesiones en total y Hamilton ha sido superior en 3 de ellas. Entonces, sí, con victoria incluso en la sprint y pole en la sprint. O sea... Efectivamente. Y Verstappen fuera del top 5.
Se ha intentado, pero Max Casi, Verstappen es Max casi Verstappen. pasa. Sí, entre eso y la estrategia de Ferrari, pues, Efectivamente. pues no ha pasado. Bien, y ahora, para terminar, vamos a repasar cuántos puntos tiene cada uno. Repasamos el podio y las predicciones de Guille. Alonso P10, duro. Ya. Hamilton P5, duro. Russell P4, casi. Pole Verstappen. Sí, sí. ¡Ah! Ya, la verdad es que el resumen de esto es no hemos dado ni una. Ya te lo digo, no hemos dado ni una. Yo tampoco. No, nadie, no hemos aceptado nada, Jordi, ya está. Tragedia absoluta. Mierda. Pensaba Tragedia que. No sé absoluta. por qué pensaba que P2 era. No. Bueno, da igual, tampoco lo hubiese Nada, ganado. nefasto. Hostia, qué Conclusión de desagradable. esto, por cerrarlo ya. Cuando hagamos predicciones, no nos hagáis ni caso. Por favor. En fin. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado el GP. Lo siento si hemos corrido también un poco al final. Pero bueno, nos hemos encantado comentando lo primero. Pero bueno, ahora nos vemos ya directamente en Japón. Disfrutad de este pequeño descanso porque después nos vienen 3 GP seguidos. Que madre mía lo que se va a venir. Duro. Y con muchos temas también de los que hablar. Pero bueno, hasta entonces, descansad y mirad todo lo que podáis de la Fórmula 1 de cosas atemporales. Para continuar. Que vaya muy bien y chao.